Primero vamos a empezar con la epicondilitis lateral del húmero, llamado también codo de tenista. Entonces diremos que la epicondilitis lateral o codo de tenista es una tendinopatía por sobreuso de los extensores de la muñeca con la afección de su inserción en el epicóndilo lateral del húmero. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tendinopatía por sobreuso, hacer movimientos repetidos continuamente, sobre todo trabajadores de fábricas, con su afección de esta musculatura en su inserción en el epicóndilo lateral del húmero. Es decir, que al final, donde se va a ver el efecto, va a ser a nivel del epicóndilo. Entonces, ¿quiénes son los músculos cuyos tendones se insertan en el epicóndilo? Entonces tenemos todos estos. El extensor radial corto del carpo, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el cubital posterior, el anconio. Todos ellos se insertan en el epicóndilo lateral del húmero. De ellos, los más afectados son el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. Cuando vemos generalidades, vamos a decir que se calcula que aproximadamente el 1 al 3% de la población presentará por lo menos una vez en su vida un episodio de epicondilitis lateral. Generalmente entre los 35 y los 50 años de edad. Se presenta en la misma proporción hombres que mujeres. Y por otra parte, muy importante, constituye una patología laboral, donde se puede encontrar en obreros que realizan ¿qué? Esfuerzos repetidos. Trabajadores en construcción, jardineros, carpinteros, leñadores, trabajadores en máquinas neumáticas. O sea, muchos pacientes son trabajadores, ¿no? Y este es el problema, el gran problema que actualmente tienen esos pacientes. ¿Cómo es que vemos la fisiopatología de esta lesión? Entonces, para explicar cómo es que se lesiona y cómo es que se produce una epicondilitis y cómo es así que se le llamó codo de tenista, vamos a ver precisamente a un jugador de tenis. Entonces vemos con este jugador espera la pelota y en este momento mantiene la raqueta, el antebrazo, los músculos del antebrazo y de la mano están en flexión. Cuando llega la pelota, bruscamente va a hacer que un giro de extensión. Entonces continuamente va haciendo esto y esto va provocando ¿qué? La extensión va provocando al final un problema a nivel de su inserción de estos músculos en el epicóndilo lateral. ¿Cómo es la fisiopatología? Este tendón no está muy bien estudiado, pero un acercamiento a la fisiopatología sería el siguiente. Primero decir que los músculos cuyos tendones están más afectados es el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona continuamente por su trabajo va haciendo ese tipo de, va provocando continuamente movimientos repetidos. Entonces, al hacer movimientos repetidos, el aparato extensor va haciendo movimientos repetidos y va provocando ¿qué? Microtraumas secundarios. ¿Dónde? A nivel del epicóndilo. Esos microtraumatismos secundarios van produciendo microroturas. Sabemos que los tendones no tienen una buena vascularización. Entonces, la pobre vascularización del tendón va a hacer que la reparación no sea buena. Entonces va a haber un fracaso en el proceso de reparación. Como vemos acá, se genera una reparación inadecuada. Eso que desencadena un problema inflamatorio y eso va condicionando con el tiempo un problema crónico, un dolor crónico. ¿Qué se va formando? Un tejido cicatricial.
Como ven acá, un tendón normal tiene sus fibras bien alineadas. Y cuando ya entra un proceso de tendinosis, de inflamación crónica, se va alterando todo. Entonces se forma un tejido cicatricial. Y este tejido cicatricial es mucho más vulnerable a los siguientes traumas que van a venir. ¿Y esto qué va a provocar? Más desgarros. Y esto es como un círculo vicioso. Cuando vemos un paciente con tendinitis o con epicondilitis, vamos a ver que son pacientes que refieren dolor en la cara lateral del codo y que muchas veces irradian a todo el antebrazo, sobre todo al tercio proximal. Estos pacientes sienten debilidad para coger objetos, para levantar. Y ya comienza a limitar su vida diaria. Por ejemplo, las señoras que cocinan no pueden abrir, por ejemplo, una lata. Y durante el examen clínico vamos a desencadenar dolor cuando presionamos el epicóndilo lateral. Clínicamente, ¿qué examen nos pueden servir? Tenemos dos tests, el test de Cosen y el test de Bowden. En el test de Cosen, como ustedes ven acá, se ordena al paciente que mantenga el miembro superior en flexión del antebrazo y de la mano. Nosotros cogemos la mano y le decimos a la paciente que haga extensión. Esa extensión que hace la paciente, nosotros le hacemos resistencia. Y eso va a provocar dolor en el epicóndilo. O sea, es un test que nos sirve para diagnosticar epicondilitis. Y otro test menos usado es el test de Bowden. Esa es una prueba que se le pide al paciente que presione un manguito para medir la presión arterial. Insuflamos el manguito, le decimos al paciente que siga presionando y eso le va a provocar dolor en el epicóndilo. Luego de la clínica tenemos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica. Una simple radiografía, una ecografía y una resonancia. Si bien la radiografía no nos permite ver directamente el tendón, sí nos puede dar signos indirectos. Por ejemplo, depósitos de calcio a nivel del epicóndilo lateral. Podemos inferir que puede tener una lesión tendinosa. Y también nos sirve ¿para qué? Para descartar algún problema óseo, alguna fisura, algo que pueda tener el paciente. La ecografía, que es económica, tiene mucho que ver con el médico, radiólogo que hace la ecografía, sí nos permite ver el tendón. Entonces nos va a permitir ver lesiones degenerativas y roturas. La rotura la vamos a ver como imágenes anecoicas, como vamos acá. Imágenes negras por rotura del tendón. Y la resonancia magnética sí es el examen de elección, sobre todo en pacientes trabajadores que muchas veces solicitan certificados de incapacidad, de discapacidad. En ellos tenemos que hacer una resonancia. Y ahí podemos ver cómo se forma una ruptura del tendón. Se ve cómo se ha desprendido el tendón, que es el negrito, del epicóndilo. Una vez que tenemos al paciente diagnosticado de epicondilitis, tenemos que ir al tratamiento. Y en el tratamiento, ¿cuáles son nuestros objetivos? Uno, importante, controlar el dolor. Dos, preservar el movimiento. Tres, mejorar la fuerza y resistencia del grip. El grip significa el agarre. Estos pacientes muchas veces hasta saludando, estrechando la mano pueden sentir dolor. Retornar a la... Y muy importante, controlar el deterioro histológico. Como ven, estos tendones van pasando a problemas crónicos. Y controlar el deterioro también clínico. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Todo paciente con epicondilitis primero tenemos que hacer un tratamiento médico. ¿Ese tratamiento médico en qué consiste? Reposo, mejorar el estilo de vida. Tenemos que decir al paciente que tiene que evitar ciertos
movimientos repetidos que le están provocando la inflamación. Antiinflamatorios, ortesis como esta es una ortesis, una férula que se llama codera de tenista. Cuando se aplica en esta zona, hace que el mecanismo extensor no sea muy intenso. Y terapia física, como ven acá, ultrasonido. Y los terapeutas muchas veces usan desde el inicio movimientos, ejercicios que van aumentando de gradación. Siguiente paso, como ven acá el icono, cantidad de tratamientos que hay. Desde ondas de choque, acupuntura. Se dice que las ondas de choque mejoran la regeneración tendinosa. La acupuntura, al estimular el nervio, se dice que esto a nivel central bloquea el dolor, o sea, prácticamente es un analgésico, no un antiinflamatorio. Toxina botulínica, se dice que la toxina, cuando se aplica, hace que el mecanismo extensor no trabaje mucho, lo paraliza, y eso provoca que a largo plazo mejore el dolor. Láser, que también se dice que es un regenerativo. Infiltración con corticoides, que es de todos ellos el más usado, y yo diría que hasta indiscriminadamente. Muchas veces, si ustedes aplican un corticoide de depósito, el paciente, la mejoría va a ser espectacular. Pero ¿qué pasa? 4 o 5 meses regresa con dolor, porque estos son pacientes que son trabajadores, ¿no? Que continuamente están haciendo movimientos repetidos. Luego el siguiente escalón en el tratamiento llegamos a las terapias biológicas. Entonces, en las terapias biológicas actualmente se está inyectando sangre autóloga. Se le extrae al paciente sangre y se le inyecta en la zona tendinosa. ¿Por qué se inyecta sangre autóloga? Porque se supone que la sangre dentro de los macrófagos tiene factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento van a provocar diferenciación de las células en tenocitos y eso van a mejorar la regeneración tendinosa. Plasma rico en plaquetas. Si la sangre autóloga sirvió, entonces esa sangre autóloga se centrifuga y tenemos ya un concentrado de plaquetas que se inyecta en la zona tendinosa. Y las células madre, que son células no diferenciadas que se encuentran en el cordón umbilical y se ve que en la célula grasa hay en buena cantidad. Estas células madre se preparan en laboratorios y luego se inyectan en la zona tendinosa. De esta manera, estas células madre se diferencian en tenocitos y esto va a regenerar el tendón. Pero ¿qué pasa si los pacientes no mejoran? Entonces tenemos que optar por el último escalón. ¿Cuál es el último escalón? El tratamiento quirúrgico. Como ven acá, indicado para pacientes que no mejoran con tratamiento médico. Entonces, en ese caso, hacemos una incisión en la zona del cóndilo lateral, del epicóndilo. Vamos abordando, llegamos a la fascia, abrimos, nos encontramos con el tendón y como le digo, ese tendón tiene muchos problemas de degeneración, tejido fibroso. Entonces tenemos que eliminar ese tejido. A ver. Entonces nos va a quedar un tendón de mejor calidad. Ese tendón lo tenemos que anclar a nivel del epicóndilo. Tenemos que producir ¿qué? Con una broca fenestraciones, orificios en el hueso. ¿Para qué? Para que la sangre que salga, al tener factores de crecimiento, mejore la zona tendinosa. Este es como último caso. De todas maneras, cuando tenemos pacientes que
muchas veces no mejoran con los tratamientos. Entonces tenemos que buscar otras causas que pueda tener el paciente, ¿no? No todo es epicondilitis. Y se ha visto que muchos pacientes que no mejoran con los tratamientos es ¿por qué? Porque tienen una lesión del nervio interóseo posterior, que puede simular una epicondilitis. Entonces, este nervio interóseo posterior, como ven acá, pasa cerca aquí al extensor radial corto. Entonces, se dice que el movimiento repetido puede provocar ¿qué? Presión, compresión de este nervio, y puede desencadenar dolor. A diferencia del codo tendinitis, es un dolor un poco más a la zona proximal del antebrazo, pero se acompaña de ¿qué? Al ser un problema neurológico, se acompaña de parestesias. Eso nos ayuda a diferenciarlo. Y también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con ¿qué? Con inflamaciones del ligamento anular. Como ustedes saben, el ligamento anular rodea el cuello del radio. Ahí es donde se hace la pronosupinación al girar la cabeza del radio. Y muchas veces pacientes que hacen continuamente movimientos de pronosupinación pueden tener inflamación de este ligamento. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, hacemos que él haga, o le hacemos nosotros pronosupinación, y eso va a desencadenar dolor. Y así como tenemos lesiones a nivel del epicóndilo, también podemos tener lesiones a nivel del epitróqueo, en el epicóndilo medial. Entonces tenemos una enfermedad similar, una tendinopatía similar, que es la epitroquilitis o epicondilitis medial o codo de golfista. Entonces también es una tendinopatía que afecta la inserción proximal, es decir, a nivel del epitróqueo, del grupo muscular, en este caso ya es flexor y pronador. ¿Qué músculos cuyos tendones se insertan en el epitróqueo? Tenemos el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y el flexor común superficial de los dedos. De ellos, los que más afectados están son el pronador redondo y el cubital anterior. Entonces, en este caso, la epicondilitis medial ocurre entre la cuarta a sexta década de la vida, que son justamente los años de mayor trabajo. Afecta por igual hombres y mujeres. En este caso, la epitroquilitis o epicondilitis medial es 4 a 7 veces menos frecuente que la epicondilitis lateral. La mayoría de casos aparecen en pacientes adultos y en relación a trabajos manuales repetitivos. Siempre repetitivos. Obreros generalmente. Y afecta a la extremidad dominante, que es la que más trabaja. Cuando vemos la fisiopatología, vamos a decir que la carga repetida de los músculos que llevan a cabo la flexión de la muñeca y la pronación del antebrazo, que son el pronador redondo principalmente y el cubital anterior, como por ejemplo este trabajador que tiene que colocar ladrillos, entonces continuamente hace flexión y pronación. Imagínense 1000 ladrillos que tiene que poner, provoca un movimiento repetitivo. Entonces eso provoca un trauma repetitivo. ¿Qué provoca eso? Una inflamación peritendinosa. Comienza a haber un reemplazo de tejido fibroblástico y vascular inmaduro. O sea, va a comenzar a formarse fibrocitos y vasos sanguíneos inmaduros, lo que se llama hiperplasia angiofibroblastica. Este tejido progresa, como es un tejido un poco débil, cicatricial, va a progresar a microrupturas. Y estas microrupturas, como vimos antes, el tendón no tiene buena vascularización, va a provocar una gran degeneración del tendón.
Entonces, los pacientes, ¿cómo se presentan? Dolor en la zona anterior del epicóndilo medial, en la epitropia. Entonces presionan ahí y ahí va a tener el dolor. Va a haber pérdida de la fuerza prensil de la mano. No pueden agarrar cosas los pacientes. Inclusive muchas veces puede haber una pérdida o una limitación funcional del codo. Y muy importante esto, evaluar de forma precisa el nervio cubital. Tenemos que hacer un examen neurológico para descartar problemas en el nervio cubital. ¿Por qué? Porque se ha visto que el 50% de pacientes con epitroclitis tienen asociado ¿qué? Un atrapamiento del nervio, que justamente el nervio pasa cerca al epitropio. Entonces tenemos que descartar un problema neurológico. ¿Qué pruebas diagnósticas complementarias nos ayudan? La radiografía, solo como ustedes dijeron antes, no sirve para ver tendones, pero nos puede mostrar ciertas clasificaciones que podemos inferir que pueda tener una lesión tendinosa. Descartar alguna lesión ósea también. La ecografía, la prueba económica, depende mucho quién la hace. Nos va a permitir ver lesiones degenerativas, rupturas. Las rupturas como imágenes atecoicas, o sea, zonas negras. Hay un desgarro, una lesión del tendón. Y la prueba preferida es la resonancia magnética. Vamos a ver acá, el fluido ha separado el tendón, hay un desgarro, se ha separado ya de su inserción. Y en los casos que se sospeche patología, como dije antes, del cubital, entonces habría que hacer estudios neurofisiológicos como una electromiografía. El tratamiento conservador y quirúrgico, el conservador similar al que vimos antes para el tratamiento de epicondilitis, tratamiento médico, con antiinflamatorios, reposo de la zona afectada, terapia física, después pasamos, de acuerdo a la preferencia de cada médico, a terapia con de choque, láser, toxina botulínica y por último, las terapias biológicas. Si no mejora con esto, tratamiento quirúrgico. Al igual que la epicondilitis, tenemos que hacer una incisión a nivel de la epitropia. Tenemos que extraer todo el tejido fibrótico, cicatricial. Como ven acá, se extrae ese tejido, se hace fenestraciones en el hueso para tener factores de crecimiento y se sutura el tendón a su zona de inserción y luego se cierra. Eso es en último caso cuando el paciente no mejora. Hemos visto estas patologías a nivel del codo, pero a nivel de la muñeca y la mano también tenemos dos patologías. En este caso van a provocar constricción del tendón. Una de ellas es la tenosinovitis de Kervain. Entonces, esta tenosinovitis de Kervain se llama tenositis estenosante porque va a provocar compresión. Es una afectación de los tendones extensor corto y abductor largo del pulgar. Si ustedes revisan su anatomía, van a ver que la zona extensora lo dividen en corredera, ¿no? La primera corredera justamente es del extensor corto y la abductor largo. Originada por un engrosamiento de ¿quién? Del retináculo extensor, que es esta capa, esta membrana que cubre, que produce ¿qué? Un crecimiento de la membrana sinovial. Entonces, todas las azulitas son las membranas sinoviales que rodean al tendón. ¿En quiénes se ve mayormente? Mujeres mayores de 40 años. Se asocia a exposiciones ocupacionales que exigen movimientos repetitivos del pulgar, por ejemplo,
personas que se dedican a lavar ropa, personas que se dedican a cortar el pelo, ese movimiento continuo de la tijera al mover, al cortar, el pulgar está haciendo movimientos repetitivos y con esto los dos tendones también. Los que trabajan en panaderías, modistería y algo que se ve en las puérperas. Se dice que en las puérperas, ¿por qué? Porque al cargar a sus deditos continuamente, la posición de la mano hace que el tendón se tensa. Entonces, hay muchos pacientes que dan a luz y a las 3 semanas no me llegan a la consulta por tendinitis de queloide. ¿Cómo es que se produce esta tenosinovitis? Acá tenemos el retináculo, que es una capa que cubre, una membrana que cubre. Acá tenemos a los dos tendones. Estos están cubiertos por una membrana sinovial. Esta membrana sinovial produce líquido sinovial. ¿Para qué? Para que esto lubrique cuando el tendón haga movimientos. Entonces, ¿qué pasa? Como dije antes, movimiento repetitivo del pulgar, extensiones, flexiones con abducción del mismo, contra resistencia. Entonces, este líquido sinovial que segrega la membrana sinovial se va haciendo insuficiente. Entonces, al ser insuficiente va provocando fricción del tendón dentro de la vaina. Y ahí aparecen los primeros síntomas, problemas inflamatorios, calor, dolor. La persistencia de estos movimientos repetidos va provocando ya microtraumatismos al pasar el tendón a nivel del estiloides radial. Y eso va provocando un engrosamiento de esta capa, de esta membrana del retináculo extensor. Y esto va provocando constricción. Y esa constricción va provocando que la membrana sinovial también se crezca, aumente de volumen. Y eso va provocando que se va haciendo crónico el problema. Y muchas veces al final hay una dificultad en el pasaje del tendón a nivel del retináculo. Como vemos un paciente con tenosinovitis de Kervain, va a haber dolor, obviamente, a la altura del estiloide radial. El dolor aumenta con los movimientos que tensan este tendón, como por ejemplo este. Dolor a la palpación. Ustedes palpan la zona del estiloide radial, va a tener dolor. Va a haber edema, aumento de volumen. El paciente muchas veces ya va a tener problemas para hacer su vida diaria. Por ejemplo, levantar una jarra con agua va a ser difícil porque eso va a provocar dolor. Conforme va aumentando la lesión, cuando ya los casos son más severos o crónicos, entonces inclusive uno puede ver un aumento de volumen. Inclusive cuando el paciente hace flexión-extensión, abducción del pulgar, al pasar el tendón va provocando ¿qué? Crepitación. Se puede sentir un crépito, un roce. Clínicamente nos ayuda este test de Finkelstein. Le decimos al paciente que haga puño con el dedo pulgar incluido y que haga una desviación cubital. Eso va a provocar tensión del tendón y va a provocar dolor. Test de Finkelstein positivo. En el estudio por imágenes, como vimos en antes, ¿no? Lo único que nos puede mostrar es alguna calcificación de las vainas y descartar algún problema, alguna lesión ósea. En la ecografía vamos a ver engrosamiento de la membrana sinovial. Y la resonancia también nos va a servir, para ver este engrosamiento de la membrana sinovial. Como le digo, esta resonancia se indica sobre todo en pacientes trabajadores que necesitan informes
para su evaluación por el médico ocupacional. ¿Cómo es el tratamiento? En casos leves, antiinflamatorios, le pedimos una férula inmovilizadora para que bloquee el movimiento del pulgar, infiltración y mejorar el estilo de vida, ¿no? Hay que decir al paciente que hasta donde puede evitar ese movimiento del pulgar, sobre todo usando su férula. En casos graves se tiene que hacer una liberación quirúrgica de la corredera. ¿Cómo se hace esa liberación quirúrgica? Que ya estamos en tratamiento ya quirúrgico. Hacemos una incisión a nivel de la apófisis estiloide del radio, abrimos, observamos el retináculo, hacemos una incisión y pasamos una tijera para levantar el retináculo. Una vez que lo hemos levantado, cortamos. Al abrir el retináculo, ya la constricción se elimina, entonces el paciente va a estar mejor. ¿Y cómo sabemos que ya se aperturó todo el retináculo? Porque levantamos los tendones. Al levantar los tendones estamos seguros que ya se eliminó la parte del retináculo. Pero también tenemos otro problema de constricción, que es el dedo en gatillo o dedo en resorte. Entonces, el dedo en resorte o tenosinovitis estenosante digital es un bloqueo o atrapamiento de los tendones flexores a nivel de la polea A1. Esta polea A1 está en la palma de la mano. La polea, pues, su función es contener a los tendones. Estas son las poleas, como ven, A1, A2, A3, A4, A5, y estos son los cruciformes. El tendón está pasando por todas estas poleas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos flexión forzada, prolongada del dedo, por ejemplo, ¿cómo? Llevando bolsas de la compra, agarramos energéticamente pequeñas herramientas, eso que va a originar una gran carga angular sobre el borde distal de la polea 1. Va a establecer una compresión. Eso que va a provocar una metaplasia fibrocartilaginosa del tendón y de la polea. Fibrocartilaginosa porque prolifera condrocitos. A la larga se traduce en una hipertrofia de la polea. Se va hipertrofiando la polea y por reacción muchas veces se forma un nódulo en el tendón, de tal manera que se estrecha, no puede pasar el tendón. Por eso es que esto provoca un conflicto de espacio entre el tendón flexor y la polea. Esto a nivel de la cabeza de los metacarpianos, ahí es donde se encuentra la polea A1. La incidencia de 2 a 3% de la población general. Se ha visto que un 10% de la población de diabéticos puede presentar esta lesión. Y es más común en mujeres mayores de 50 años. Los dedos más involucrados son el pulgar, el medio y el anular, sobre todo de la mano dominante, o sea, generalmente la derecha. Clínicamente, ¿cómo vemos a este paciente? Va a haber dolor a nivel del sitio de la polea. Los pacientes a menudo presentan un nódulo blando, palpable, a nivel de la polea 1. Este nódulo se puede palpar cuando uno hace movimientos de flexo-extensión del dedo. Y es doloroso la presión. Como ven, eso comienza también a limitar a la vida del paciente, que hasta para agarrar un vaso le puede afectar. ¿Cómo inducimos el efecto resorte? Le decimos al paciente que cierre con fuerza la mano, que haga puño con fuerza, y luego le decimos que estire.
y vamos a ver que el dedo se queda atrapado. El tendón se atrapa y el dedo se queda en flexión. Con eso estamos con un diagnóstico preciso de dedo en gatillo. ¿Cuál es el tratamiento? Antiinflamatorios que normalmente puede mejorar el dolor, pero no es la solución. Este es un problema mecánico. Infiltración, según la experiencia que tengo, hay pacientes que una sola infiltración como que mejoran, no hay mayor problema. Pero hay otros pacientes que puede pasar 6 meses, puede pasar un año y regresan nuevamente con el atrapamiento. ¿Cuál es el tratamiento que mejora más este problema? Es el tratamiento quirúrgico. Es la liberación percutánea de la polea. Tenemos que abrir la polea para que el tendón pase libremente. Entonces, últimamente se está usando esa liberación percutánea. Se infiltra anestésico y con una aguja se va haciendo un desgarre de la polea hasta que quede abierta la polea y quede libre el tendón. Y la liberación abierta, como vemos acá, a nivel de la polea hacemos una incisión, un corte, vemos la polea, pasamos una pinza a nivel para levantar la polea y con bisturí cortamos para abrir la polea. Una vez que se abre la polea, levantamos los tendones flexores para estar seguro que la liberación ha sido completa. Y con eso mejoramos grandemente el problema de los pacientes. Bueno, queridos alumnos, esta ha sido una clase un poco corta, pero estoy a la espera de sus preguntas, si las tuvieron. ¿Alguna consulta, algo que no les haya quedado claro?